yo lo vi parecido. ¿Esto es un negrito, un colombiano? Está bonito. Mira, señorita que viene. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Hola, Mauricio. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Sí. ¿También? Sí, hola, mamá. Hola. Hola, chiquitita. Estoy a punto. Hola, Hola, hola. Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo estás, Paula? Bien, gracias. Ese es el que... El del medio. Oscuro. ¿Cómo estás? Bien. Paula, feliz día. Hola. La bendición. El día de los niños, de las niñas. De las niñas y de los niños. Acá está. ¿Ahí poner el PowerPoint? Ya. Es que lo que van a poner un archivo, que es aquí. De hecho, pues este pelo también. ¿Cómo te va? ¿Cuál es el nombre? No sé, no, pero no de batería. ¿Cuáles son? ¿Cuál de los dos? El doctor. ¿Y este creo que es el de la semana pasada? Ah, pero este creo que es la dedicación, o sea, los versículos. ¿No era posible? No, si la música no vamos a hacer como el... Ya, María lo tiene. Ya, María. Y nosotros. Vale, todo. Bueno, que se está ahí. Bueno, no. Hola. Hola. Buen día. Ya me dejan. Y ahí se me y ahí me dicen algo. ¿Estamos listos? ¿No? Ya. Esa luz para cuándo es? Para ahora, ¿no? Sí. 3 minutos.
está iluminado. Vamos entonces a empezar el culto de esta mañana. En primer lugar, les saludo, les doy la bienvenida, ¿no es cierto?, de poder estar acá en la casa del Señor una vez más y de poder alabarlo, ¿no es cierto?, en presencia, para que el Señor también en presencia que está acá se sienta agradado con nosotros. Vamos a orar primeramente y pedir que el Señor nos bendiga en este culto. Orémonos. Padre Santo, Señor, queremos agradecerle todo su amor por habernos traído una vez más, Señor, hasta este lugar y así poder ya comenzar este culto, esta reunión, Señor, para que podamos nosotros como iglesia, su iglesia, Señor, rendirle el tributo a usted que se merece todo lo de nosotros. Les dice, Señor, a cada uno esta mañana, ponga, Señor, también en nosotros su espíritu de alegría, ese espíritu de gozo, de poder estar reunidos, Señor, y por supuesto de alabar tu santo nombre. Les dice, Señor, allá los que están presentes, como también pedimos, Señor, por los que vienen en camino, para que usted también nos siga bendiciendo a todos como iglesia. Ahora queremos, Señor, empezar este culto con su bendición. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu reine en este lugar, para que podamos rendirle, Señor, el mejor tributo a usted. Y todas estas cosas las pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar a cantar, por supuesto, nuestra alabanza con la canción 250, que dice, demos gracias al Señor. Ahora con la canción 255, que dice, el domingo estoy contento. Con la canción 268 que dice, no te dé temor a hablar por Cristo. 268.
nunca debemos tener temor, no sé si como dice la canción, y por supuesto también lo que nos dice el Señor, porque si el Señor está con nosotros, somos, dice, más que vencedores. Ahora vamos a buscar la canción 296 que dice, voy por el camino, 296. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo les voy a encargar que para las próximas reuniones vengan preparados, porque cada uno, o por supuesto el que quiere, va a leer un versículo, por supuesto la Biblia. Hoy día también traigo un versículo. No sé si hay alguien que está dispuesto a leer ese versículo. Me levanta la mano y yo le digo que lo lea. Alguien puede leer entonces el versículo Lucas 4, versículo 18 al 19. ¿Alguien puede? El Evangelio según San Lucas, capítulo 4, y versículos 18 al 19. Lucas 4, versículo 18 al 19. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo. Ya. Lucas 4, versículo 18 hasta el versículo 19. Sí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias. ¿Cierto? Entonces, ese es un versículo que por supuesto está incluido en el mensaje del día, para así que ir también preparándonos para escuchar este mensaje. Pero el próximo mismo tenemos que hacer lo mismo, para que ustedes vengan preparados y puedan leer también el versículo de la palabra. Bien, vamos a seguir cantando. Vamos a buscar la canción 185, que dice, alto, escúchame. Soy un hombre
canción 177 que dice firmes y adelante. Que por supuesto es algo muy verdadero en nuestra vida como creyentes, como cristianos. Estamos acá firmes, hoy día ya el tercer culto presencial, ¿no es cierto? En donde podemos alabar al Señor libremente, claro que sí, respetando todos los protocolos que la autoridad exige. Por supuesto que están y son todos bienvenidos, ¿no es cierto?, a la casa del Señor. Y bienvenidos para alabar de corazón, ¿no es cierto?, con todo el gozo a Él. Hoy día está con nosotros nuestro hermano Juan Tarbuscois, ¿no es cierto?, hijo de la hermana Claudia. Y yo le puedo decir ahora que él fue el que puso el piso flotante. Él lo hizo solo. Bueno, yo lo acompañé, le ayudé en algo, pero él lo hizo solo. Y absolutamente gratis para el Señor. Así que yo le doy gracias a Juan una vez más por ese amor, ¿no es cierto?, a la obra del Señor. Bien, vamos a seguir, vamos a cantar ahora la canción 171 que dice Cuando allá se pase lista.
el Señor esté pasando lista, ¿no es cierto? Allá en el cielo. Lidia Parra, presente, ¿no es cierto? Vicente, también. Bueno, y todos nosotros, Ana, Carolina, Claudia, Edith, Juan, Paula, bueno, todos los que estamos acá. Vamos a hacer un besito de manos y por supuesto que vamos a decir a mi nombre, yo feliz responderé. Vamos ahora a cantar la canción 130 que dice hay un mundo feliz más allá. Nuestra alabanza, vamos a cantar la canción 264. ¿Quieres ser salvo?
hay poder solamente en Jesucristo, hay ese poder, ¿no es cierto? Por algo Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, para salvarnos, no solamente nuestra alma, sino también de todas las cosas que nos pasan en la vida. Bien, vamos entonces a ir lo que es lo medular, ¿no es cierto?, en las reuniones, que es el poder predicar, el poder escuchar, ¿no es cierto?, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los mensajes que usted y yo, por supuesto, escuchamos, nunca van a tener efecto si no lo escuchamos bien. Ah, ya, gracias hermano por su bien. Pero que ya no dan los micrófonos, así que no se preocupe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me entendió? ¿Sí? ¿Aló? ¿Ahí? Sí. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, como dije, los mensajes que nosotros escuchamos todos los domingos y también los jueves por Facebook, no van a tener efecto en nuestra vida si no somos capaces, ¿no es cierto?, de asimilarlos o obedecerlos. Yo no digo el 100% porque es imposible, pero sí de una buena parte vamos nosotros siempre sacando de ese tesoro que digo yo, que cuando escuchamos el mensaje lo guardamos en el corazón. Y por supuesto que Dios tiene siempre una palabra, una frase en la cual Él nos va a animar o nos va también, ¿no es cierto?, a aconsejar. Así que cuando escuche un mensaje, escúchelo no solamente con los oídos, sino con el corazón. Y eso es importante. Hoy día vamos a ver el tema, los que necesitan doctor. Hoy estábamos conversando con el hermano Edith por teléfono, estamos conversando sobre nuestros achaques, ¿no es cierto? Y a cierta edad uno ya empieza a tener problemas de salud y estamos ahí entre los Billy y Tom Boy, como se dice. Unos días estamos bien, otros días estamos más o menos y otros días mal. Y por supuesto que una de las cosas que yo le decía a mi hermana Edith es que yo soy muy reacio a, por ejemplo, ir al hospital y a ver un doctor, etc. No me gusta, me aburre, todo ese tipo de cosas. Y la hermana me decía, no, pues pastor, tú tienes que ir a ver un doctor. ¿Cómo se quiere alentar si no tiene un remedio adecuado para lo que te siente? Y es verdad. Pero es el tema que vamos a ver hoy día, los que necesitan doctor. ¿Quiénes necesitan doctor? Nosotros, la tercera edad, todos los que sufrimos de una manera u otra, necesitan un doctor. Pero hoy día vamos a hablar de un doctor del alma, es decir, el doctor del espíritu, el que nos hace bien para que vivamos también de acuerdo a nuestra condición de seres espirituales o como hijos de Dios. En una nación nueva, en el continente africano, se le explicaba a un anciano que él tendría que pagar impuestos, ¿no es cierto?, al nuevo gobierno. Recordemos que ya en África los gobiernos cambian como se cambia zapatos uno todos los días, con calcetines. Y este gobierno le exigía a todo el pueblo, sea rico, pobre o de clase media, un impuesto. Y el hombre preguntó, ¿y por qué? Se le respondió, para protegerle de los enemigos, para alimentarle cuando tiene hambre, para cuidarlo cuando esté enfermo y para educar a sus hijos. Para eso son los impuestos, le decía. Ya veo, dijo el hombre, es como si yo tuviera un perro hambriento que viene a pedirme comida. Y al verlo con hambre, decía el hombre, agarro un cuchillo, le corto parte de la cola y se la doy de comer. Así son, ¿no es cierto?, estos impuestos que ahora voy a tener que pagar, replicaba este hombre. Y la pregunta es, ¿a cuántos de ustedes les gusta pagar sus impuestos? Yo creo que a no todo el mundo, ¿no es cierto?, le gusta pagar impuestos o soltar algo de dinero para entregarlo, ¿no es cierto?, al gobierno. A mí, en particular, tampoco me gusta. Y aunque la Biblia nos dice que tenemos nosotros que pagarlos, tenemos que obedecer la autoridad, dice, no nos dice que nos tiene que gustar. La Biblia no nos dice eso, que si te gusta o no te gusta, no. Él estableció la autoridad y la autoridad son las que dictan que hay que pagar impuestos. Entonces,
si a nadie le gusta pagar los impuestos, mal le caerán, ¿no es cierto?, las personas que recolectan estos impuestos. ¿A quién le gusta ir, por ejemplo, al puesto interno o a la tesorería? A nadie. Y cuando llega el cobrador de impuestos, las madres dicen a sus hijos, dile que no estoy. Y este me pagó precisamente con una de estas personas, es decir, un cobrador de impuestos, usted sabe a qué me refiero, que se encuentra Jesús en el pasaje que hoy día, ¿no es cierto?, vamos a estudiar o vamos a leer. Y para eso vamos a ir inmediatamente a un versículo bíblico, que es en Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Y la palabra de Dios nos dice, ponga atención, dice esto: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿No es cierto? Aquí el Señor nos da, por supuesto, lecciones de la vida práctica de cada uno de nosotros, ya sea en nuestra vida física, humana, como también para nuestra vida espiritual, para nuestra alma. Entonces, consideren conmigo algunos detalles de esta historia para luego sacar también algunas conclusiones. Y vamos a colocar primero la historia en su contexto, porque eso es lo que hay que hacer siempre cuando uno lee la Biblia. Hay que tomar el contexto, qué está leyendo, etcétera, etcétera. Y hasta este momento, en el Evangelio de Lucas, Jesús ha liberado, ¿no es cierto?, a un endemoniado. Es decir, después que él liberó a un endemoniado, Jesús está conversando, ¿no es cierto?, con Leví o Mateo. Y por supuesto que él ha sanado también a un leproso y ha restaurado a un paralítico. Es decir, en ese momento Dios había hecho muchos milagros por las personas. Y cada uno de estos personas, y llamemos enfermos, y por la vida, ¿no es cierto?, que tenía o que arrastraba su vida con esta enfermedad, con estas situaciones, que le quitaban, por supuesto, la felicidad, la utilidad y la capacidad de vivir la vida plenamente, es decir, no tenían una buena calidad de vida, como Dios desea que nosotros la vivamos. Dios no quiere que tengamos, ¿no es cierto?, dificultades, ya sea de salud, en nuestro cuerpo físico. Y muchas veces los tenemos en nuestro cuerpo físico porque ¿no es cierto?, no tenemos una cultura, no tenemos un equilibrio en las cosas que comemos, en las cosas que hacemos, etcétera, etcétera. Y al final, ya cuando entramos a una etapa delicada, nos vienen, ¿cierto?, todos los achaques. Y, por ejemplo, el endemoniado tenía un problema espiritual que le afectaba mental y físicamente. Un endemoniado, por supuesto, que no tiene el control de su vida ni de su mente. Al contrario, es el demonio que está dentro de esa persona el que controla todas, ¿no es cierto?, sus acciones. El leproso y el paralítico tenían problemas físicos que les afectaban mental y espiritualmente también. Y el Leví, que era el recaudador de impuestos de ese entonces, tenía un problema social. ¿Por qué? Porque él era rechazado, ¿no es cierto?, por sus vecinos o por la sociedad de aquel entonces. Y aunque él tenía un buen trabajo, vivía, ¿no es cierto?, entonces al rechazo de la gente, entre comillas, decente de aquella ciudad. Sus amigos eran personas, ¿no es cierto?, marginadas. Y cada una de estas personas, ¿no es cierto?, Jesús le trajo libertad al paralítico, al endemoniado, ¿no es cierto?, a todo o cada uno de ellos. Jesús les trajo la libertad. Y al observar la vida
me he dado cuenta de que todos arrastramos algún problema que nos afecta la vida. Puede ser un problema de carácter, puede ser un problema físico o un problema familiar. Es decir, a todos nos afecta algo. En la vida muchas veces estamos preocupados por algo o alguna de estas cosas o de estas situaciones. Y como dije, cualquiera que sea el problema, la respuesta que Cristo nos da y la lección que Cristo nos da en este pasaje es que Cristo quiere que tú tengas libertad. Y a veces esa libertad, por supuesto que no es instantánea, como uno quisiera. A veces esa libertad toma tiempo. Es decir, no es instantánea como nosotros queremos que si ya voy a orar al Señor y el Señor me va a quitar este problema o esta dificultad. Y queremos que ocurra inmediatamente cuando no es así. Dios tiene su tiempo y a veces toma tiempo y a veces toma mucho tiempo en darnos solución o en darnos, ¿no es cierto?, esta libertad que estamos nosotros hablando hoy día. A veces esa libertad no consiste en quitarte el problema, sino en usarlo, ese mismo problema, para bendición. Y eso es lo que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Muchas veces nosotros miramos las cosas oscuramente o miramos todo negro cuando estamos enfrentando un problema, una dificultad, una enfermedad, etc. Cuando el Señor sí puede quitarte ese problema, puede darte luz, como también el Señor puede usar ese mismo problema o esta misma enfermedad, esa misma dificultad, para darte, ¿no es cierto?, algo que es mucho mejor. El Señor transforma lo malo en bueno. Pero como dije, Él toma, ¿no es cierto?, su tiempo, no es en el tiempo nuestro. Yo pienso muchas veces, yo tengo un libro, está lleno de ilustraciones de personajes, y de ahí saco estas ilustraciones para que usted sepa. Yo pienso, por ejemplo, en un personaje que se llamaba Johnny Eraekson Tada, era una señorita. Y esta señorita, a la edad de 17 años, ella era una atleta, era campeona, ¿no es cierto?, de natación. Y un día un accidente la dejó, ¿no es cierto?, tetrapléjica, es decir, ella no movía manos ni pies. Y al no poder usar los brazos y las piernas, ella empezó a preguntar y a preguntarse a sí mismo el porqué de todo eso, lo que le sucedía después, ¿no es cierto?, de ser una atleta, después de ser campeona de natación, etcétera, etcétera. Y ella se preguntaba por qué permitiría Dios que una muchacha de su edad quedara paralizada, tetrapléjica. Seguramente ella pensaba que el Señor la sanaría, ¿no es cierto?, de su parálisis como testimonio de su poder. Ella pensaba bien en ese sentido. Ella, es decir, no perdió tampoco el ánimo, ni tampoco no se deprimió de por vida, sino que ella se preguntaba por qué Dios me hace pasar por esto, y ella pensaba que Dios tenía un plan a través, ¿no es cierto?, de esta enfermedad que la aquejaba. Es decir, de no poder sus brazos, de no poder sus piernas. Entonces, seguramente ella pensaba de esta manera. Y pasaron los años. Y muchos oraron por ella. Pero ella nunca fue sanada. Y esta otra lección. Y muchas veces uno pide oración. Por supuesto, como iglesia oramos por esa petición. Y nunca hay una respuesta. ¿No es cierto? Yo también, siempre que me piden oración, yo oro por esa petición. Yo digo, bueno, Señor, usted tiene la solución, usted tiene la respuesta. No es que yo esté torciéndole el abrazo al Señor por mi oración para que esa petición sea efectiva, no. Uno simplemente debe orar y esperar que Dios nos responda. Y como todos sabemos, Dios tiene 3 respuestas a la oración. ¿Cuál es? No, sí y espera. Dios, cuando oramos una oración y la oramos de corazón, Dios nos dice no, sí y espera. Entonces, sin embargo, en esta señorita pasaron muchos años. Sin embargo, estoy seguro que ella misma diría que fue liberada. ¿Por qué? Porque Dios, así como ella quedó con esa enfermedad
¿no es cierto?, de no movilidad, le dio un ministerio inigualable, permitiéndole mediante su testimonio y enseñanza impactar la vida de miles de personas en su época. Y aunque su discapacidad no ha desaparecido, pero tampoco la ha dominado. Ella es libre, a pesar de no tener esa movilidad que cuando era, ¿no es cierto?, más joven, la tenía como atleta, como campeona de natación, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, Cristo, el Señor, también te quiere liberar a ti. Fíjate cómo se expresó esa liberación en la vida de Leví, o de Levi, en el caso de Mateo, también conocido como Mateo. Esa expresión, o esa liberación, mejor dicho, se expresó, ¿no es cierto?, en el llamado de Jesús. Jesús llamó a este hombre, y es un llamado sencillo, simple, porque Jesús, ¿qué le dijo? Sígueme. Nada más. No le dijo, mira Mateo o mira Leví, yo quiero ir a impactar el mundo, yo quiero que tu testimonio sea colocado en otras personas, por favor, ¿tú quieres unirte a mí? No, simplemente el Señor le dijo, Mateo, sígueme. Entonces, este llamado no tiene condiciones, peros o explicaciones. Consiste simplemente en una invitación a un compromiso total de la vida de este hombre, es decir, de Mateo. Jesús también te extiende la misma invitación a ti y por supuesto a mí, a todos nosotros que somos sus hijos. Y Él nos dice, sígueme. Y tú dirás, ¿a dónde, Señor? Y Jesús responde, eso no lo tienes tú que saber. Porque Mateo, como hemos leído, ¿no es cierto?, ahí en el pasaje, no le preguntó, ¿a dónde, Señor? No, Él le siguió. Simplemente le siguió. Igualmente el Señor nos invita a nosotros, Él nos dice, sígueme. Aunque un día quizás tú me dices, sí, yo recibí a Cristo en mi corazón y punto. Pero eso no es el seguir al Señor, eso es hacer, ¿no es cierto? En primer lugar, el primer paso que Cristo quiere para nosotros, que es el que nos convirtamos a Él, el que creamos, que confiemos en Él. Pero de ahí, a seguir al Señor, hay mucho trecho, ¿no es cierto? Hay mucho espacio en nuestras vidas en que podemos decirle al Señor o hacer como Mateo hizo, simplemente seguirlo. Entonces, Él no te va a dar un mapa de tu vida antes de que tú te comprometas con Él. No te va a explicar con lujo de detalles a dónde te va a llevar y qué vas a hacer. Él solo te dice, no te preocupes, confía en mí. Y cuando Él lo dice, es verdad, y entonces tienes que decidir si lo vas a hacer o no. Y Él responde a ese llamado, ¿no es cierto? Es decir, si tú respondes a ese llamado, entonces vas a encontrar también la libertad que tú quieres. Y óigame y póngame atención, no es la libertad en la expresión del libertinaje. No, porque Dios nos da una libertad diferente a como el mundo la da. El mundo nos da chip libre, como también se dice. El mundo dice, sé feliz como tú quieres. Pero el Señor no. No es esa libertad que el Señor nosotros quiere darnos. Entonces, frente a este llamado, nosotros hemos leído que Leví se levantó, dice la palabra, lo dejó todo y lo siguió. Y fue la misma respuesta radical que habían dado, ¿no es cierto?, también los pescadores, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Cuando Jesús llama a los pescadores, ¿no es cierto?, dice que ellos dejaron sus redes, dejaron todos sus botes, sus lanchas, y siguieron al Señor Jesucristo. Y fue la misma respuesta radical que tanto Leví, Mateo, como los pescadores y muchos otros pudieron seguir al Señor dejándolo todo. Y
por si nosotros no nos hemos dado cuenta, Dios nos lo repite, nos lo repite en su palabra. Y Él dice, lo dejó todo. ¿Por qué Dios repite esta frase? Lo dejó todo. ¿Te acuerdas de esa libertad que mencionaba antes? Y solo la vas a encontrar si lo dejas todo por seguir a Cristo. Encontramos entonces una gran libertad en lo que dejamos atrás. Nuestra carne nos llama a tratar, ¿no es cierto?, de tenerlo todo en la vida. ¿Y qué es lo que quiere nuestra carne? El placer. Satanás, ese enemigo implacable, nos susurra que podemos cumplir con Dios yendo a la iglesia el domingo y quedarnos con esas cosas que tanto anhelamos al mismo tiempo. ¿Eso es seguir al Señor? ¿El estar todos los domingos acá o escuchar todos los jueves un mensaje a través de una transmisión? Pero la pregunta mía es esta. ¿Qué has dejado por seguir a Jesús? Eso es lo fundamental en nosotros. ¿Qué hemos dejado? Que muchas veces nos estorba para estar más con el Señor que con otras cosas o en otras áreas. Ustedes conocen a Martín Lutero, que fue uno de los principales reformadores, ¿no es cierto?, de aquel tiempo, de la iglesia. Y él dijo que una fe que no da nada, que no cuesta nada, que no sufre nada, dice, esa fe no vale nada. Simplemente es así. Entonces, esa cosa que tú no quieres dejar, que yo sé que todos tenemos en la vida, que también nos estorban, y me refiero estorban a nuestra vida espiritual, estorban, ¿no es cierto?, en nuestro camino de seguir al Señor. Y que tratas de convencer que está bien, que todo es normal. Porque así en nuestra vida muchas veces decimos, es que no voy a ir a la iglesia o que no voy a leer la palabra de Dios en la casa porque mejor está la novela que está súper buena o que está una serie de televisión que está súper buena y que aquí, que allá, etcétera, etcétera. Son cosas que nosotros de una forma sencilla sí podemos dejar para dedicar más tiempo al Señor y el Señor nos va a dar libertad, mucha más libertad para cosas buenas. Entonces, tú tratas de convencerte de que está bien, que no es gran cosa y eso te va a costar mucho. Vuelvo a preguntar, ¿qué has dejado por seguir a Jesús? Leví lo dejó todo y siguió a Jesús. Y sin embargo, él no dejó atrás a sus conocidos y amigos de antes. Leví actuó en ese sentido con mucha sabiduría. No se juntó con sus viejos amigos bajo las condiciones que ellos les ponían, sino que él mismo dio, dice la Biblia, una fiesta para que ellos también pudieran conocer al Señor. ¿Se fijan en lo que Leví hace? Él no simplemente borra todo y se enoja con todo, sino que él dice, voy a aprovechar esta ocasión que el Señor me da para poder testificar a mis amigos. Y cómo uno de ellos no se va a convertir al Señor también. Entonces, así Leví se protegió de la tentación de volver a sus andadas, pero también trató de alcanzar a sus amigos y les dio una oportunidad de conocer también a Jesús. Y es probable que algunos de sus amigos no hayan querido asistir, ¿no es cierto?, a esa fiesta que él dio. De todos modos, Leví buscó la manera en que los que quisieran pudieran conocer a Jesucristo. Y por supuesto, qué buen ejemplo nos da Mateo. Busquemos también formas, entonces, hermanos, hermanas, de alcanzar a nuestros amigos incrédulos que aún no reciben a Cristo, que aún no quieren confiar en Cristo, para que ellos también puedan llegar a conocer a Jesús. Y esa es la labor nuestra. Quizás
también acá hayan muchos impedimentos que nos impiden, ¿no es cierto?, valga la redundancia, de testificar a nuestros amigos, familiares. O quizás nos estorban, ¿no es cierto?, esas cosas que son tan triviales que uno dice, ¿qué va a decir mi vecino? Que soy un canuto, que soy un fanático, que soy aquí, que soy allá. No, hermano. Eso dejémonos atrás. Y Dios nos va a dar libertad. Entonces, por medio de las reuniones, las fiestas y otras actividades sociales, podemos darle la oportunidad de conocer al que ha transformado nuestra vida. Y la Biblia también nos cuenta que había un grupo de personas que observaban esta escena y sin embargo, sin mucho entusiasmo. Y así es la vida también nuestra cuando uno testifica en un grupo de personas. Hay algunos que te van a escuchar, otros no te van a escuchar y otros se van a reír de ti. Yo muchas veces fui a un colegio donde trabaja Marcelo a predicar la palabra, porque me invitaron a que fuera a predicar. Y yo veía en ellos, en muchos, veían 30 personas más o menos. 30 personas, más o menos. Y algunos ponían atención, otros estaban con sus celulares, otros conversaban, y muchos quizás también se reían de mí por la predicación, no sé, pero es así la situación de la vida. Unos te van a escuchar, otros no, y otros se van a burlar. Pero el Señor nos envía aquí, en una comisión que es predicar el Evangelio a toda persona. No importa que se ríen, no importa que no te escuchen, pero van a escuchar la palabra. Ahora, en ese tiempo eran los líderes religiosos, los fariseos, que no veían con muy buenos ojos lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto?, a tu alrededor. Qué malo, ¿no es cierto?, ¿verdad? Y felizmente tú y yo entonces seríamos incapaces de tal reacción como los fariseos. Y en realidad todos tenemos un fariseo interior que solo busca la oportunidad, ¿no es cierto?, de expresarse. Y es mucho más fácil ser un fariseo que realmente permitir que Cristo nos cambie el corazón. Los fariseos, como usted sabe, observaban un sistema, ¿no es cierto?, de pureza externa, manteniendo la separación de cualquier cosa que los podría contaminar. Como hoy día hay muchos. Hay muchas hoy día iglesias en donde hay muchos fariseos que te enseñan que no debes hacer esto, que no debes hacer lo otro, que debes conservar tu pureza antes que cualquier otra cosa. Y eso no es lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, en esto ellos, los fariseos, los religiosos de aquella época, estaban completamente equivocados, como hoy día también hay muchos. Y a fin de cuentas, la Biblia nos enseña que la mala compañía corrompe, dice, el buen corazón. Y el problema radicaba en que ellos habían tomado un principio bíblico y lo aplicaban sin tomar en cuenta lo más importante. Se aislaban para no ser contaminados, pero olvidaban la misericordia y la gracia de Dios, es decir, la dejaban aparte. Solo importaba lo que ellos hacían o lo que querían hacer con su cuerpo, con sus vidas, pero la misericordia de Dios quedaba al lado. Entonces, frente a esta reacción, Jesús enseña algo muy importante. Él dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y Él dice y afirma, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Esa es la idea del Señor. Cuando también llamó a Leví y le dio esta lección a todos esos fariseos, a todos esos religiosos de aquel tiempo, les dijo esto: yo no vengo a juntarme solamente con los sanos, no vengo a juntarme solamente con aquellos que me tienen a mí en su corazón. No, Él dice, yo vengo a buscar, yo vengo a juntarme con los enfermos, para que ellos también puedan convertirse, para que ellos se arrepientan. Y Jesús mismo al principio de su ministerio leyó estas palabras. Digo leyó porque Él leyó el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Lucas. ¿Qué es lo que dijo en aquella ocasión el Señor? Ahí en Lucas
capítulo 4, versículos 18 al 19, dice lo siguiente. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Él lee, ¿no es cierto?, este versículo, o estos dos versículos, lo saca, ¿no es cierto?, del libro de Isaías. Entonces Jesús había venido, en otras palabras, con una misión de sanidad y restauración. Para eso Dios, o Jesucristo, vino a este mundo. Para esto Dios se hizo carne. Para traer, ¿no es cierto?, sanidad, para traer arrepentimiento a las personas. Y Jesús entonces viene en ese sentido, no para juntarse con personas puras, con personas, ¿no es cierto?, de una estirpe o de una clase social. Entonces, ¿quiénes estaban en necesidad de tal ministerio? ¿Los sanos o los enfermos? Como dice el Señor, los enfermos, los quebrantados. A Él vino el Señor. Y claramente el doctor del alma había venido entonces para sanar los enfermos. Y de hecho Cristo sanó, ¿no es cierto?, hizo muchos milagros a muchos enfermos, a leprosos, incluso Dios resucitó muertos, sanó a paralíticos, a ciegos, les dio la vista, etcétera, etcétera. Dios usó su ministerio en esa etapa física, pero lo más exaltante para el Señor es sanar el alma, a los quebrantados de corazón, dice el Señor. Entonces, era de esperar que Él se encontrara rodeado de tales personas. Y en realidad conlleva dos llamados. En primer lugar, Cristo te llama a cambiar tu actitud hacia Dios. Como siempre yo digo, muchas veces cada uno tiene un concepto diferente de Dios. Y por eso hay tantas iglesias. Dios tiene un concepto totalmente equivocado de quién es Dios o qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Pero la verdad es que Cristo te está llamando y Él, por supuesto, hace esto con Leví, con los pescadores y con muchas personas. Quizás tú piensas que Dios ya no podría estar interesado en ti, que has cometido quizás demasiados errores y que no alcanzas la medida de lo que Jesús está buscando. Y de hecho eso es lo que piensa el mundo. El mundo te va a decir, no, tú eres un pecador que ya no tiene perdón. Y Dios, por tu maldad y por tus actos, Dios ya no te va a perdonar. Por supuesto que eso no es cierto. Jesús dice, vino a buscar precisamente a los que necesitan de Él para ser liberados. Y muchas veces el diablo nos atrapa haciéndonos creer la mentira de que Dios ya no podía estar interesado en alguien como nosotros. Y nos hace pensar que hemos cometido demasiados errores, que ya no hay esperanza para ninguno de nosotros. Y por supuesto que el Señor nos dice, esta es una mentira. Porque Dios te ama con un amor intenso e inagotable. El amor a Dios hacia los hombres, hacia la humanidad, aún está presente. Es un amor que alcanza a todo el mundo, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y yo lo puedo decir, Dios ama al mundo aún hoy día. Y ama, porque Él sabe que hoy día en el mundo hay muchas personas que aún están perdidos. Y Dios desea ampararlos, Dios desea cobijarlos también, como dice el Salmo, como esa gallinita que cría a sus polluelos debajo de sus alas. Dios quiere que todo el mundo esté debajo de sus alas. Pero lamentablemente no todo el mundo cree o confía en el Señor. Entonces el diablo
nos hace pensar de esa manera, y es una mentira. Y es por eso que Él te llama a arrepentirte, y es a esto que Cristo vino, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El amor de Dios es tan grande que no le importa, escucha bien, no le importa lo que tú hayas hecho, Él te ama. No pienses que tu pecado es un pecado imperdonable, porque hay un solo pecado imperdonable, que es el negar al Espíritu Santo de Dios. Pero todo otro pecado, por muy grande que sea, Dios te perdona porque Él te ama. Sin embargo, su amor también es tan grande que Él no te puede dejar ahí donde estás. Dios, como el buen padre que es, nunca va a dejar a sus hijos de lado porque quizás cometimos un pecado. Y el llamado de Cristo es un llamado a la liberación mediante la transformación. Tú y yo aún estamos siendo transformados. Ninguno de los que estamos acá ni de los que están afuera es perfecto. El único perfecto es Dios, y también en la persona de Jesucristo. Y Él nos conoce a todos, y Él sabe que aún somos pecadores, pero Él nos ama. Si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a perdonar, porque Dios te ama. Entonces Él te llama a dar un giro en tu vida, a quitar tu mirada de ti mismo, y ponerla en Él, a reconocer que has vivido para ti mismo y empezar entonces a vivir para Él. Dios conoce lo que tú haces, lo que has hecho y lo que harás. Pero si somos fieles a Cristo, si le pedimos perdón con un arrepentimiento verdadero, Cristo, Dios, nos perdona porque nos ama. Entonces Cristo nos llama a cambiar de actitud hacia Dios. También te llama a cambiar de actitud hacia las demás personas. Él te llama a verlos como Dios los ve, como personas que tienen el potencial de cambiar y de ser grandemente usados por Dios. Mateo nunca se imaginó que iba a tener un encuentro con Jesús. Y hay muchas personas a nuestro alrededor que tampoco se imaginan que un día pueden tener un encuentro con Jesús. Es muy fácil ver las personas con ojos de juicio, de desprecio y de condenación. Es muy fácil. Y también caemos nosotros como hijos de Dios, porque aún somos seres pecadores, somos seres imperfectos. Pero Cristo te está llamando a ver a cada persona dentro y fuera de la iglesia como un hijo actual o potencial de Dios, un alma que Cristo quiere rescatar y que Él ama intensamente como te ama a ti. El mismo versículo Juan 3:16 dice, porque Cristo ama a todo el mundo. Y ojalá que todo el mundo un día esté fuera con Él. Pero no es así. Porque hay personas, incluyendo cristianos, entre comillas, que dicen, yo amo a Dios. Pero la verdad es que no hacemos lo que Dios nos dice. O no tratamos de hacerlo. Pero la verdad es que cuando nos arrepentimos y reconocemos lo que somos y lo que hacemos, entonces Dios nos perdona. Mis preguntas son estas, para ya ir terminando. ¿Cómo ves tú a esa persona pecadora en tu pueblo, en tu ciudad, o a tu alrededor, tus vecinos? ¿Cómo tú los ves? ¿Cómo ves a ese hermano de la iglesia que ha caído en pecado? ¿Cómo ves tú a un hermano que cayó en un pecado? ¿O cómo ves a aquel pastor que quizás fracasó? Porque hay muchos pastores que fracasan. ¿Los ves con ojos de juicio? ¿Te consideras mejor que ellos? ¿O los ves como personas que Cristo quiere rescatar y transformar? Yo creo que es lo último. Nosotros debemos ver a las personas como que son potencialmente de Cristo y que Cristo quiere rescatar y transformar. Si tú le sigues a Él, Él te llama entonces a verlos como Él los ve.
Y Dios ve a todo el mundo con amor. Dios ve al mundo potencialmente como cada hijo que Él desea tener. A veces oigo a las personas decir cosas tales como: ojalá Dios te perdone, porque yo no te voy a perdonar. ¿Es eso de cristianos? ¿Eso es de un hijo de Dios o una hija de Dios? Entonces, hay personas, y la verdad es que se creen más justos que Dios. Y tú te crees más justo entonces que Dios, tienes una actitud redentora o acusadora hacia los demás. Te ríes, por ejemplo, de las personas que hacen esto o aquello, o los consideras de un nivel inferior, o los consideras como ya alejados de Dios, o como que Dios ya nunca los va a perdonar. Yo les recuerdo una cosa, hermano. Cristo no condenó, sino que Dios llamó a los pecadores a arrepentirse. Satanás es el que acusa. ¿A cuál entonces tú quieres imitar? ¿A tu Padre Celestial o al padre de mentira, que es Satanás? Y ahora te pregunto, ¿qué cambio en tu vida te está llamando Jesús a hacer? Quizás te hace falta empezar el viaje con Jesús. Si un día tú lo recibiste, es una cosa, como le dije al principio. Pero Cristo también te está llamando y Él te dice, como Mateo, sígueme. Porque eso es realmente lo que quiere Jesús, que le sigamos, pero de verdad. Que le sigamos con nuestra vida, no con nuestra boca. Que seamos capaces de decir al Señor: sí, yo tengo en mi corazón, pero nunca te he seguido a hacer por lo cual tú me llamaste, porque ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Dios nos da un llamado y si le seguimos, por supuesto que Él nos va a dar el propósito en nuestra vida. Quizás te hace falta empezar el viaje con Jesús, o quizás Él te esté llamando a dejarlo todo y seguirle. Y si es así, no esperes más. Dile hoy que tú quieres seguirle. Y no lo digo quizás en voz alta, sino dilo de corazón. Dile: Señor, yo también quiero seguirte. Entonces, dale hoy tu vida, pues Él murió para que pudieras ser perdonado y vivir con Él. Y quizás te hace falta cambiar tu actitud hacia los demás. Y eso también nos hace mucha falta. Debemos cambiar nuestra actitud hacia las otras personas, quizás hacia familiares, o quizás los vecinos, que muchas veces por cualquier causa, ¿no es cierto? Por cualquier causa, como se dice, le agarramos mala. Y no los miramos, no los hablamos, es decir, no somos capaces de testificar. Quiero terminar con esto, hermano. Recuerda que Cristo vino a llamar a los pecadores. Si tú le estás siguiendo a Él, entonces muestra tu amor hacia los demás, como Él lo demuestra. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor. Querido Padre Celestial, Señor, gracias doy por su palabra que hemos escuchado. Gracias doy, Señor, por estos consejos, que son consejos de vida, para que nosotros, Señor, como sus hijos, también acudamos a ese llamado que usted insistentemente nos hace cada vez que escuchamos su palabra y que nos dice: sígueme, pero sígueme de verdad, sígueme de corazón. Y por supuesto, Padre eterno, aquí habemos varios de sus hijos e hijas. Y solamente usted conoce el corazón de cada uno de nosotros. Solamente, Señor, quiero que usted bendiga a los que han hecho un compromiso esta mañana, de los que han escuchado su mensaje, su palabra, y que no se han echado al bolsillo, sino que lo han guardado en su corazón como el tesoro que es. Bendice a cada uno esta mañana, Señor,
que su presencia, su Espíritu Santo, que mora en nosotros, sea siempre, Señor, avivando nuestras vidas, recordándonos, Señor, estos pasajes que hemos leído, estas lecciones que usted nos ha dado esta mañana. Queremos, Señor, ser mejores hijos suyos, queremos ser mejores cristianos. Queremos, Padre eterno, hacer a lo que usted nos mandó a este mundo, a ganar almas, a que otras personas también puedan escuchar su evangelio, que puedan escuchar nuestro testimonio, y que esas personas también, Señor, puedan ser perdonadas por usted. Bendice a cada uno, Señor, esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a cantar unas canciones, que yo no las anoté ahí, pero lo voy a decir el número. En primer lugar vamos a cantar la canción 115. Pronto la noche viene. 115. Vamos a cantar una canción más. Permítanme buscarlo, porque ya a mi edad se me olvidan ciertas cosas y requiere tiempo. Bien, vamos entonces a... ¿Alguien tiene una canción favorita que me ayude? Díganlo nomás, no tenga miedo. Ya, vamos entonces a buscar la canción 308, que dice, vamos todos a amar. ¿Cuánto? 308. ¿No es eso? No hay nada mejor. Ya, esa mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor.
como es también normal dentro de un culto, hermano Vicente, por favor. Usted es el prendero. ¿Está ahí? Podemos, Padre Celestial, damos gracias por tu presencia acá en la iglesia, Señor, y también bendice al Gloria Rey que ofrece, Señor, esto para la iglesia. Te pedimos que nos bendiga a todos y en salud y en amor hacia ti también, Señor. Gracias te damos por esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hemos llegado ya al término, ¿no es cierto?, de este nuevo culto. Hay una petición que quiero formularle a todos ustedes como iglesia. Hoy día tenemos una iglesia más bonita, más remozada, ¿no es cierto? Como dije al principio, tenemos un lindo piso flotante, pero también todo esto requiere mantención, requiere limpieza. Así que yo voy a proponer cada 15 días o cada 2 cultos hacer aseo, ¿no es cierto?, acá. Y no quiero que sean siempre los mismos. En este caso, mi esposa con Mauricio ahí vinieron a hacer aseo, pero quiero que todos tengamos un rol, que todos tengamos una participación en cuanto a eso. Pero el aseo va a ser después del culto, así que cuando nos ocupemos acá, yo creo que en media hora está todo listo, media hora más y puede hacer aseo después del culto, para que quede listo para el otro culto. Entonces yo quiero proponerle para, no este domingo que viene, ¿sí?, para el otro domingo, no tengo un calendario, pero si alguien se compromete a hacer el aseo después del culto, no antes, ni decir, no el día sábado, sino el mismo día domingo, mientras estemos en el culto, al terminar, se ocupa la sala y se hace el aseo. ¿Alguien quiere hacer ese trabajo, hermano Claudio? Ya. ¿Entre las dos? ¿Entre las dos con el marido, no? ¿O ¿pueden las dos? Sí. ¿No hay tele? Ya. Es mejor entre dos. Es mejor entre dos. Entonces, del próximo domingo al otro. ¿Ah? Y yo lo voy a estar recordando para que no se olvide. Ya, le agradezco mucho. Después también piensen ustedes quién más puede hacer aseo. No hay mucho trabajo, es pasar un trapero, un pañito por aquí, por allá, echar desinfectante y listo. Nada más que eso. Así que les invito a que nos pongamos de pie, hermano. Una consulta. Dígame. Pero después de este culto hay otro, ¿o no? ¿Ah? Después de este culto hay otro, ¿o no? Sí, pues. Pero el aseo es cada 15 días. No, si después de este culto hay otro. No, hay otro. Ah, de un segundo culto. Tendríamos que pasar en el aporte. El día, por ejemplo, estábamos los 19 justos. No sé si vinieron todos, no, me vinieron todos. No, es que yo tenía entendido que después había otro culto. No, pero cuando hay más Cuando hay personas. muchas personas. Claro, ya. cuando hay más personas que el primer foro, ahí se puede hacer un culto. O sea, un segundo culto. Así que esa es la idea. ¿Ah? Ahora si hay un segundo culto, la propuesta va a ser para el segundo culto. No que la persona Claro, tenga que estar claro. esperando los 2 cultos. ¿Ah? Ya. Y ahora sí nos ponemos de pie. Vamos a orar. El Señor, por supuesto, nos bendiga, nos lleve a casa con esta bendición. Hermano Cristóbal, ¿nos puede despedir? Señor, te damos gracias en este momento por estar acá ante tu presencia, Señor, un día más, Señor, celebrándote a ti primeramente, Señor, porque tú eres el que merece toda la gloria, Señor.
Te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús, porque nos alimenta, Señor, y como también decía el pastor, que seamos hacedores y no tan solo oidores de la palabra, Señor, que es lo que tú buscas, Señor, poner a prueba esa misión de nosotros, Señor Jesús, y que confiemos en ti, depositemos todas nuestras cargas sobre ti, Señor, porque tú eres el que tiene el control sobre todos nosotros, Señor. Te pido también que nos bendiga en nuestro regreso a nuestras casas, Señor, que nos proteja, Señor, en el camino, Señor, que nos des una bendición, Señor, y sabiduría para esta nueva semana que comienza, Señor, está en tu voluntad. Y lo dejamos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Será hasta el próximo domingo y Dios así lo quiera. Esto va guardado. Sí. ¿Quién está inquieta? Gracias.